過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para Fandefic, para Survilan12, para Redset, para Gominola, para Ricard Flores, para Luis Humberto Casillas, para Basi Rodríguez, para Dark Dragon, para Mauricio Hernández, para Bruno González y para Brian Morales, gracias por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Los copos de nieve flotaban en el cielo nocturno, presagiando un frío penetrante, y muchas estrellas cubrían los cielos negros como la tinta, titilando en su gloria inmortal. Sin embargo, en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades, a nadie le importaba mirar hacia arriba, eligiendo mirar sus teléfonos o chatear con sus amigos. Después de todo, era un viernes, el comienzo de un fin de semana. Los jóvenes se colaban en los bares, mientras que otros se atiborraban de comida callejera o algunos simplemente optaban por disfrutar de la sensación de tener un par de vacaciones por delante. Sin embargo, en un banco abandonado en una calle tranquila y ruinosa, iluminado solo por una sola luz, estaba sentado un hombre que sostenía una botella de whisky que parecía bastante cara. A diferencia de la botella relativamente limpia, su apariencia era lo que muchos describirían como desagradable. Lucía una barba descuidada y su cabello sucio y sin cortar le caía hasta los hombros. Un abrigo remendado y desgarrado cubría sus hombros y protegía del frío lo mejor que podía, pero la figura temblorosa del hombre decía lo contrario. No parecía haberse bañado en mucho tiempo, porque su rostro y sus uñas crecidas estaban cubiertas de suciedad, pero sus ojos apagados y lúgubres, que sobresalían de la cortina de cabello que colgaba de su frente traicionaron la ambición que alguna vez lo impulsó. Era Athos, de 27 años, ex campeón mundial de artes marciales mixtas y actualmente un don nadie sin hogar. Él era joven. Lo suficientemente joven como para cambiar su vida al comenzar una nueva carrera, pero no parecía estar haciendo eso. Frotó la botella de whisky en sus manos, mirándola con añoranza y decepción. No estaba decepcionado con la bebida, no. Estaba decepcionado consigo mismo. Decepcionado de haberse dejado caer tan bajo, todo porque no podía dejar de lado su adicción y su creciente desdén por el mundo. Lo que comenzó como una forma de escapar de la realidad se había convertido en algo mucho, mucho peor. Siempre fue un niño un tanto extraño y tuvo una infancia bastante agitada. A la edad de 7 años, su madre murió temprano y su padre falleció mientras servía en el ejército. Debido a su corta edad, no entendía particularmente por qué los adultos a su alrededor lo miraban con simpatía, lástima o, a veces, incluso con disgusto. Fue solo cuando creció, que realmente sintió el vacío que la ausencia de sus padres le había dejado. Creció con su tía y su tío, y aunque no eran abusivos ni controladores, tampoco eran los mejores. Quizás simplemente no les gustaba tener que alimentarlo y hacerse cargo de sus gastos de manutención, pero eso lo llevó a ser descuidado. Creció rencoroso, desarrollando algo así como un complejo de inferioridad y la necesidad de probarse a sí mismo. Se enorgullecía de su memoria idética y su condición física, pero aunque eso lo hizo levantar algunas cejas, nunca fue más allá. Además, no le valió puntos con su tía y su tío, por tener buena memoria no equivalía a que produjera avances científicos como si no fueran nada. Estuvo en la escuela secundaria solo 3 años porque, aunque sobresalió en sus estudios, encontró que pelear y leer libros era mucho más satisfactorio. Eso sí, no era que le gustara estudiar, sino que no le gustaba perder.
Pelear, por otro lado, fue lo que realmente encendió las llamas de la ambición dentro de él. Simplemente había algo en eso que le hizo hervir la sangre. La sensación de estar en el ring fue estimulante y el dinero que obtuvo fue un bono adicional. Odiaba sentirse débil, odiaba sentirse impotente y, sobre todo, odiaba perder. Pero una cosa a la que no prestó atención fue su salud mental. Una vida de abandono y la ausencia de sus padres no lo convirtieron en la persona mentalmente más sana. Se había enfurecido después de ser derribado fácilmente en uno de sus primeros combates, tratando de golpear a su oponente incluso después de que el árbitro detuvo el partido. Buscó terapia después de ese incidente y, aunque mejoró, sabía que algunos de sus problemas mentales lo acosarían durante mucho tiempo. Muy pronto volvió a la lucha, trepó hasta la cima y se coronó campeón del mundo a la edad de 25 años. Se sentía eufórico, el vacío en su corazón retrocedió un poco, pero en su próxima pelea, sufrió una lesión en la rodilla que paralizó su carrera. Era poético, la estrella naciente se convertía en un meteorito que volvía a estrellarse. Cayó en una profunda depresión, ignorando las súplicas de las personas más cercanas a él, recurriendo al alcohol para ahogar su dolor. Se negaba a creer que ya no podía luchar, pero su rodilla dolorida y su cojera constante eran un recordatorio perpetuo. Un recordatorio de su humanidad. Un recordatorio de lo débil que realmente era. No importa cuántas veces las personas a tu alrededor toquen la bocina, llamándote invencible, todo lo que se necesitó fue una herida para decirte lo contrario. Los siguientes 2 años fueron algo que apenas recordaba porque rara vez estaba sobrio. Echó la precaución al viento, gastando el dinero como si fuera agua. Se agotó con bastante rapidez, y finalmente lo dejó donde estaba ahora, en un banco sucio abrazando una botella y una madera mohosa en palo. Con un suspiro melancólico de hombre roto, descorchó la botella y aspiró el fuerte olor a alcohol, que lo hizo sentir asqueado y en las nubes al mismo tiempo. Mientras bebía, miró el cielo estrellado que lo miraba en todo su esplendor. ¿Por qué estaba condenado a una vida tan mundana? ¿Por qué tenía que ser tan débil? Su visión comenzó a nublarse y suspiró una vez más. Era un cobarde, ¿no? Oh, cómo deseaba que fuera diferente. Mientras las estrellas brillaban en sus hogares celestiales, se dejó caer en un sueño ebrio, ajeno al hecho de que su deseo se había hecho realidad. Athos no era ajeno a las resacas. Después de todo, había sido alcohólico durante 2 años, y se había emborrachado hasta dormirse más veces de las que podía contar, más veces de las que él mismo admitiría, pero este tenía que ser el sueño inducido por el alcohol más extraño que había tenido alguna vez experimentado. Despertó en el cuerpo de lo que solo podía suponer que era un bebé recién nacido. Estaba tranquilo al principio, pensando que era uno de los muchos sueños extraños que solía experimentar cuando bebía para dormir, aunque era un poco más realista, pero una vez que pasaron unas horas, sintió que algo no estaba del todo bien. Actualmente estaba cómodamente envuelto en una toalla azul, acostado en lo que solo podía suponer que era una cuna. Las gigantescas paredes de madera que lo rodeaban eran un poco intimidantes y no ayudaba que nunca viera a su madre. Justo cuando había perdido toda esperanza y sintió el comienzo de un colapso mental, 2 manos grandes lo agarraron y lo sacaron de su prisión antes mencionada. El hombre lo levantó, como si lo escaneara en busca de algo, pero después de unos segundos, su expresión cambió a una que era tierna y amorosa con un toque de impotencia. El hombre era alto y bien formado, no demasiado fornido. Era lo suficientemente guapo como para hacer funcionar su cabello desordenado, negro azabache, que acababa de salir de la cama, que contrastaba mucho con sus ojos azul eléctrico. Pero su sentido de la ropa era bastante extraño. Una túnica griega pasada de moda adornaba su figura ancha y robusta y sandalias de cuero con cordones cubrían sus pies. Lo que parecía ser la piel de un animal estaba sobre sus hombros, un tono dorado débil rodeándolo. Ah, pobrecita, abandonada por tu madre a una edad tan temprana, suspiró el hombre, acercando a Athos a su pecho. Mi madre me dejó. Parece que tampoco tendré amor maternal en esta vida, pero ¿quién es este hombre? ¿Y cómo lo sabe? Pensó Athos completamente confundido. Sabía muy bien que esto era demasiado realista para ser un sueño, pero que apareciera un hombre disfrazado de héroe griego antiguo lo hizo reconsiderar esa posibilidad. El hombre entonces levantó un dedo y empujó suavemente la mejilla de Athos, quien soltó una risita involuntaria, lo que hizo que su expresión se suavizara. Y pensar que te llamó Athos. ¿Fue para fastidiarme? Sabía que no era el mayor admirador de ese viejo, reflexionó mientras miraba al bebé en sus brazos. No importa, es un hombre fuerte.
Normalmente, tendría que dejarte en un orfanato en alguna parte, hasta que lleguen los monstruos, antes de reclamarte y enviarte a esa patética excusa de un campamento. Papá realmente no tiene idea de cómo criar un niño. Uno pensaría que con su promiscuidad, habría adquirido esa habilidad. Zeus y sus estúpidas reglas. El cielo retumbó y las cejas del hombre se crisparon. Pero será diferente esta vez. No dejaré que sigas los caprichos de aquellos demasiado asustados y perezosos para dejar sus poderosos tronos. No permitiré que sangres por aquellos que piensan en ti como un mero peón. Yo no permitiré que sufras como yo lo hice. La voz del hombre se quebró y cerró los ojos como si reviviera un recuerdo particularmente triste. Respiró hondo antes de abrirlos de nuevo. Soy Heracles, asesino de la Hidra, el guardián del Olimpo, y tú, pequeño, heredarás mi fuerza. Heredarás mi voluntad. Heredarás los poderes que yo era demasiado orgulloso para usar. Tú, hijo mío, llamarse Atos Apsifoon, un nombre que espero infundirá miedo en el mismo Tártaro. Heracles chasqueó los dedos y un destello de luz envolvió al padre y al hijo, dejando atrás una cuna vacía y mecedora. 5 años después. Un niño de 5 años estaba acostado en una playa de arena, con los brazos extendidos, disfrutando del sol y las olas que le hacían cosquillas en los pies. Era Atos Apsifoon, hijo del dios de la fuerza, Heracles. Heracles, después de darle su nombre a Atos, los teletransportó a ambos a una isla en medio del Mediterráneo. Era una isla hermosa con playas de arena blanca y olas espumosas, pero su padre, Heracles, nunca lo dejó adentrarse demasiado en ella. Al principio, no estaba seguro de a qué mundo transmigró, pero después de escuchar sobre el panteón olímpico y el hecho de que la frase non plus ultra o nada más allá estaba escrita en el fondo del mar cerca de la isla, él estaba bastante seguro de que era el mundo de Perky Jackson. Mostró signos de dislexia, y vio algunos monstruos en los bosques, convenciéndolo de ese hecho. No tenía idea de quién o qué era responsable de su transmigración, pero no se quejaba. Agarró una piedra del tamaño de la mitad de su dedo junto a él y aplicó un poco de presión, antes de escuchar un crujido audible. Se rió entre dientes. Ser un semidios tenía sus ventajas. Le tomó bastante tiempo asimilar por completo el hecho de que había dejado atrás su antigua vida, transmigrando a un hijo de Dios. Pero finalmente, lo superó porque no tenía nada que quisiera hacer particularmente en su vida anterior. Era un lisiado alcohólico, nada más. De hecho, se alegró de haber tenido esta segunda oportunidad. Una oportunidad de ser algo más. No quería ser un cobarde esta vez, encogiéndose ante su primer contratiempo. Probablemente sería mucho, mucho más fuerte, al menos físicamente, que cualquier otro semidios. Al igual que Perky poseía hidroquinesis, siendo hijo de Poseidón, y Jason poseía aeroquinesis y electroquinesis siendo hijo de Zeus, poseía una fuerza y resistencia superiores. Incluso tenía un pequeño factor de curación que reemplazaba lo que normalmente tenían los semidioses normales, pero no era nada como volver a crecer las extremidades perdidas. Tiró el guijarro roto y miró fijamente el sol naciente en la distancia. Le gustaba madrugar y pasear por las playas de la isla. Era donde siempre encontraría a su padre, que siempre miraba al horizonte, su espalda como una lanza, recta e inflexible, un aire de melancolía y, a veces, incluso arrepentimiento que lo rodeaba constantemente. Sin embargo, cada vez que hablaba con Atos, parecía como si fuera un hombre diferente. Cuando aún era un bebé, Heracles le cantaba lo mejor que podía para que se durmiera, y una vez que se hizo mayor, le contaba las aventuras de su juventud, lo cual, francamente, era bastante entretenido. Realmente era un buen narrador. Atos nunca tuvo una figura paterna en su vida pasada, y solo ahora comprendió cuánto se había perdido. La hora del cuento solía ser durante la cena, cuando Heracles cocinaba sobre el fuego algún animal que había atrapado en la isla. Dudaba que Heracles realmente necesitara comer, pero no podía culparlo, porque la comida era realmente deliciosa. Atos creía conocer la mayoría de las leyendas de su padre, pero estaba equivocado. Cuando Heracles todavía era un semidios, prácticamente mató a casi todos los monstruos de la mitología griega, fue un factor importante en la gigantomaquia y participó en demasiadas guerras para contar. Su vida, aunque trágica, fue fascinante, y todo lo que hizo fue avivar las llamas de la ambición en el corazón de Atos. Después de todo, finalmente tuvo la oportunidad de hacerse más fuerte. Más fuerte que su cuerpo previamente débil, y para luchar al contenido de su corazón. Pero lo que verdaderamente cautivó a Atos no fue la oportunidad de convertirse en un fuerte semidios, sino la oportunidad de alcanzar la inmortalidad.
La oportunidad de convertirse en un dios Athos se incorporó de mala gana y se sacudió el polvo. La arena realmente hizo una gran cama. Se levantó y lentamente se dirigió al frente de la isla, donde solía estar su padre y donde estaba escrita la frase non plus ultra. El mar Mediterráneo era probablemente uno de los lugares más peligrosos en los que cualquier semidios podía aventurarse y era el trabajo de Heracles poner a prueba a cualquier semidios que quisiera cruzar el infame mar. Honestamente, aunque el guardián del Olimpo sonaba genial, era un trabajo aburrido porque ningún semidios mentalmente cuerdo querría ir al mar Mediterráneo. Perky y sus amigos que viajaron en el Largo Segundo cruzaron al mar Mediterráneo, pero eso no contó, ya que prácticamente se vieron obligados a hacerlo. Incluso conocieron a su padre y, desafortunadamente, no dejaron la mejor de las primeras impresiones, pero no estaba seguro de si eso ya había sucedido, porque no tenía idea de qué año era realmente. Por lo que sabía, Cronos y Gaia ahora estaban atomizados, Nerón estaba muerto y Apolo era un dios nuevamente o tal vez la gran conmoción aún no había comenzado. Vamos a tomar esto con calma, paso a paso, se dijo a sí mismo. Primero necesitaba crecer. Aunque ya era bastante fuerte, su cuerpo de 5 años no estaba lo suficientemente desarrollado. Luchar contra algunos de los monstruos más comunes, como Amisbaena, serpiente de 2 cabezas, y Dracaenare, mitad mujer, mitad serpiente, seguiría siendo un gran dolor de cabeza. Tampoco tenía celestial bronce, el único metal que realmente podía afectar a los monstruos, por lo que luchar contra ellos sería aún más difícil. Athos. Una voz interrumpió sus pensamientos y se giró para encontrar a su padre parado frente a él. Te has convertido en un buen muchacho. Durante 5 años has vivido sin preocupaciones, disfrutando de lo mejor que esta isla tiene para ofrecer, pero ahora es el momento de que te lo ganes, dijo Heracles, sus ojos azul eléctrico, hielo, frío. Athos se quedó atónito. Su padre, por lo general tranquilo, se había transformado en un instructor del ejército. Tal vez esto era lo que realmente era. Pero sea lo que sea, sabía que este era el comienzo de lo que, con suerte, sería un largo viaje. Finalmente. Algo de acción sí padre, Athos asintió, sus ojos traicionando su emoción. Cuando Heracles le dijo que era hora de entrenar, no sabía particularmente qué esperar, pero seguro que no esperaba lo que fuera. Fue teletransportado a lo que supuso que eran los bosques de la isla, con nada más que una daga. Sin armadura, sin instrucciones, nada. Algo sobre desbloquear tus instintos cuando te enfrentas a la muerte. ¿En serio? ¿Qué clase de maníaco envía a su hijo de 5 años contra los antiguos monstruos griegos? Por otra parte, él era un semidios, y con toda la mierda por la que pasó Heracles, sería más sorprendente si estuviera bien de la cabeza. Bueno, al menos la daga es de bronce celestial, murmuró, mirando la obra de arte en sus manos. La daga que le dieron era bastante grande. Tenía 10 pulgadas de largo y debido a su altura de 3,8, se parecía a una espada corta cuando la sostenía. Tenía un borde aserrado y emitía una tenue luz de bronce. Después de admirar dicha daga, suspiró y miró a su alrededor. Todo lo que vio fueron árboles altos con una tonelada de vegetación. Hacía bastante frío y no ayudaba que llevara una túnica griega y sandalias con cordones de cuero como las que llevaba su padre. Tenía el pelo negro y los ojos azules de su padre, así que si ponía una expresión melancólica, se vería como una versión en miniatura de Heracles. No sabía lo que tenía que hacer. Quizás matar a un monstruo ganaría el reconocimiento de su padre. Sacudió la cabeza y caminó lentamente por el bosque, con las manos agarrando firmemente la daga. Sabía que los semidioses despedían cierto olor que atraía a los monstruos y, por lo que recordaba, era pan con mantequilla. Además, cuanto más fuerte es el semidios, mayor y más apetitoso es el aroma. Seguramente, debería oler bastante apetecible para esos monstruos. Tal vez la isla tenía escasez de monstruos o simplemente olía a mierda, porque después de un día de deambular, no apareció ni un solo monstruo. Eligió la primera opción porque realmente no sabía cómo se sentía con respecto a la segunda. Había cazado algunos conejos para comer y había bebido de un arroyo cercano. Queriendo permanecer en su punto máximo, se arriesgó y durmió durante aproximadamente 4 horas después de trepar a un árbol alto. No sabía cuándo aparecería un monstruo, así que trató de estar lo más alerta posible. Actualmente, estaba caminando junto al arroyo, continuando su búsqueda de un monstruo porque no quería dejar su única fuente de agua. Pasaron unas horas, y realmente estaba empezando a enfadarse. ¿De verdad huelo a mierda?, murmuró. Justo cuando tuvo ese pensamiento deprimente, las campanas de alarma sonaron en su cabeza.
Se agachó y rodó fuera del camino antes de que un gran puño rompiera el suelo donde estaba parado anteriormente, formando un pequeño cráter. Rápidamente se levantó y sostuvo su daga frente a él, listo para enfrentarse al monstruo que acababa de intentar aplastarlo hasta convertirlo en pasta de carne. Ante él se encontraba una figura muy extraña. En primer lugar, de un vistazo, parecía un ser humano sin cabeza, uno de hombros muy anchos, pero todas las características que tendría una cabeza estaban presentes en la parte superior de su cuerpo. Sus hombros estaban cubiertos de pelo castaño, sus orejas sobresalían por debajo de sus axilas. Donde estarían los pectorales, había dos ojos grandes y saltones. Una gran nariz sobresalía de su esternón, y a través de su abdomen había una boca sonriente bordeada de dientes blancos. Blemjare, susurró Athos, reconociendo esta abominación de los libros. Oh. Tú me conoces. Qué lindo. Gracias. La boca del Blemjare de alguna manera se estiró en una sonrisa aún más amplia e intentó hacer una pequeña reverencia, pero falló espectacularmente. La ceja de Athos se crispó ante las payasadas del monstruo. No bajó la guardia porque sabía lo peligroso que era realmente este monstruo. Tenía una fuerza y resistencia sobrehumanas, capaz de convertir a un hombre adulto en una albóndiga con poco esfuerzo. Además de ser sordos, su única otra debilidad era ser demasiado educados. Demasiado educado. No importa la situación, un Blemjare tomaría la cortesía como una prioridad. Incluso si estuviera amenazando a alguien, todavía hablaría de una manera muy educada. Soy Carl. ¿Puedo saber su nombre? Por favor y gracias, el Blemjare aplaudió. En cuanto a por qué quería saber el nombre de un semidios que quería matar, probablemente pensó que era educado. Athos hizo caso omiso de la pregunta y sus ojos se movían a su alrededor, examinando su entorno, buscando cualquier cosa que pudiera utilizar. Un Blemjare era actualmente demasiado fuerte para su cuerpo de 5 años. Necesitaba usar todas las ventajas que pudiera. Al Blemjare no parecía gustarle que lo ignoraran porque su sonrisa desapareció rápidamente. Eso no es muy cortés, dijo, sus ojos revelando intenciones asesinas. Mierda, aquí vamos. Athos se apartó del camino por enésima vez y en lugar de que el puño del Blemjare le reventara la cabeza como un globo, simplemente le rozó la cara. Mierda. Su corazón latía fuera de su pecho cuando sintió una gota de sangre correr por su mejilla. Nunca antes había estado en una pelea como comete un error y mueres. Siempre fue el tipo más fuerte en ese entonces y estaba en un ambiente controlado, pero ahora la intención asesina que se escapaba del monstruo era palpable. Habían estado jugando al gato y al ratón por el bosque durante más de 5 minutos y estaba empezando a sudar. Nunca fue un rival físico para el monstruo, y ahora que estaba cansado, las posibilidades de que lo pulverizaran se dispararon drásticamente. Su resistencia era considerable, sí. Pero solo considerable para un niño de 5 años. Actualmente, solo podía igualar a un joven de 17 años en ese departamento, y evidentemente, no fue suficiente contra este fenómeno de la naturaleza. No puedo seguir así para siempre, especialmente contra este monstruo aparentemente inagotable. Vete a la mierda. Tártaro vio un gran árbol a su izquierda y rápidamente saltó detrás de él, tratando de recuperar el aliento, pero el Blemjare no estaba dispuesto a eso. Podrías morir ya. Por favor y gracias, gruñó, mostrando sus dientes inusualmente limpios una vez más mientras lanzaba otro puñetazo. Aunque su puño atravesó el robusto tronco, haciendo que el árbol se tambaleara y amenazara con caerse, con grietas extendiéndose por toda su sección media. Athos no dejó pasar esta oportunidad. Usando el agarre del picahielo, un agarre hacia atrás. Sosteniendo la daga 90 grados con respecto al antebrazo, hundió rápidamente el borde afilado de la daga entre los nudillos del monstruo, partiendo su puño en dos. Maldición, esta daga está afilada. El Blemjare dejó escapar un rugido sobrenatural y se tambaleó hacia atrás, agarrando su mano que ahora se estaba convirtiendo lentamente en polvo. Sus ojos se inyectaron en sangre y lo miró con una ira tan visceral que le envió un escalofrío por la espalda. Esto no es cortés. Gritó. Pero justo cuando estaba a punto de lanzarse hacia él nuevamente, vio el baúl parcialmente roto a su lado y se le ocurrió una idea increíblemente estúpida. Espera. No creo que seas el Blemjare más educado que he conocido. Eres bastante grosero, dijo apresuradamente, rezando para que la frase no enfadara aún más a los Blemjare. Pero afortunadamente, parecía que el Blemjare valoraba mucho ser cortés, ya que su mirada enloquecida se desvaneció y fue reemplazada por una increíblemente ofendida. Bien, excelente.
Necesito solo unos segundos más. Pensar. Athos, piensa. Su mente estaba acelerada. No era la herramienta más afilada del cobertizo. Todo lo que tenía era un buen recuerdo. Matarme no sería políticamente correcto. Simplemente induciría una mayor marginación y opresión de los semidioses que ya están socialmente en desventaja y discriminados, continuó balbuceando, con la esperanza de ganar más tiempo. ¿Qué? Grieta. El sonido del árbol partiéndose en dos interrumpió a los confundidos Glenjare. Era lo que Athos estaba esperando. Corrió hacia la izquierda y usando su impulso, giró maximizando su torque, realizando una patada giratoria de tornado. Su pie se estrelló contra la corteza del árbol que caía con una fuerza inmensa, sus pies más pequeños aplicaron una mayor presión debido a su área más pequeña. Astillas de madera salieron volando en todas direcciones y algunas se refugiaron en su antebrazo, lo que lo hizo estremecerse. Aterrizó e instantáneamente se tambaleó hacia atrás, su pie izquierdo se hinchó. Sin embargo, tenía una mirada satisfecha en su rostro porque había logrado lo que quería. Su patada cambió un poco la dirección en la que habría caído el árbol. Si bien se suponía que debía caer junto a los Glenjare, ahora aterrizó pesadamente de costado. En el mejor de los casos, el árbol hubiera caído justo encima del Glenjare, pero él había estropeado el momento de la patada y no tenía tanta fuerza. Al menos no todavía. Tú vas, con un gran ton, el árbol aterrizó sobre el Glenjare, cortándolo una vez más, evitando que pronunciara una palabra que probablemente iba en contra de su código. Cualquier otro monstruo se habría movido antes de que el árbol se cayera, ya que amenazaba con caerse durante unos segundos. Pero los Glenjare no lo hicieron por dos razones. La razón más simple es que los Glenjare suelen ser bastante estúpidos. No, borra eso. Son siempre estúpidos. La segunda es que no tienen absolutamente ninguna percepción de profundidad, lo que significa que no pueden percibir muy bien la distancia entre los objetos. Por favor, dime que estás muerto, aspirante a canadiense, dijo, sintiéndose mareado, el dolor en su pierna izquierda aumentaba constantemente. Se había esforzado demasiado con esa patada. Tal vez si no estuviera oxidado, no se habría lastimado tan gravemente. Suspiró e hizo un recordatorio mental para reservar algo de tiempo para practicar porque había sido un absoluto idiota al no prepararse para situaciones como esta, a pesar de decirse a sí mismo lo peligroso que era este nuevo mundo. Tan ambicioso, pero tan estúpido, él pensó, riendo para sí mismo. Sacudió la cabeza y miró fijamente el lugar donde había caído el árbol. El polvo comenzaba a despejarse lentamente y Glenjare no se veía por ninguna parte. Fue Finny, aunque no es bonito. No es bonito. No es bonito. No es bonito. Un Glenjare gravemente herido y gritando salió de la nube de polvo, abalanzándose hacia Athos con la intención de despedazarlo. Le faltaba el brazo derecho, el ojo y una parte de su torso, y grandes cantidades de polvo se derramaron de su gran herida. ¡Oh! Por el amor de Dios. La ira comenzó a acumularse en Athos. Todo eso y todavía estaba vivo. Los Glenjare eran realmente increíblemente resistentes. Inmediatamente cambió su empuñadura a la empuñadura de martillo, y usando su mano derecha apuntó con la daga al Glenjare que se estaba acercando rápidamente, balanceando salvajemente su único brazo con una furia enloquecida. Se deslizó dentro de un movimiento salvaje y apuñaló su único otro ojo, induciendo otro aullido enloquecido. Luego usó su mano izquierda para agarrar el cabello del monstruo, formando un cierre de corbata de pseudo cuello. Debido a la altura de 5'5 del monstruo, ahora estaba colgando en el aire, pero rápidamente comenzó a golpear la nariz del monstruo que sobresalía del esternón con las rodillas. ¡Muere! ¡Maldita cucaracha! Gritó mientras usaba todas las fuerzas que le quedaban para clavar su rodilla en la cara del monstruo, y con un crujido enfermizo, su nariz se rompió. El monstruo cayó de rodillas con un gemido, pero justo antes de que pudiera deleitarse con su victoria, un golpe salvaje golpeó su costado y lo hizo caer a un lado. Jadeó, todo el aire salió instantáneamente de su cuerpo y sintió que algunas de sus costillas podrían haber sido comprometidas. Emitió algunas palabrotas y trató de sentarse no antes de que un dolor punzante atravesara todo su cuerpo. Justo cuando estaba a punto de maldecir su mala suerte, vio que los Glenjare se convertían lentamente en polvo por el rabillo del ojo. Athos sonrió al verlo. El cielo azul se tiñó de rojo cuando el sol se acercó lentamente al horizonte. La brisa fresca del mar apartó el cabello desordenado de Heracles mientras las olas crecientes lavaban sus pies arenosos. Su postura era la misma de siempre, pero parecía tenso. Como si esperara que algo sucediera.
Esperanza, ¿cuánto tiempo había pasado desde que había sentido esa emoción? Durante 3000 años había vagado por la Tierra. Había hecho muchas cosas y visto aún más. Había derrotado a lo invencible, matado a lo imposible de matar y hecho lo imposible. Había matado gigantes, engañado a titanes y luchado contra dioses. Había gobernado a los mortales y comandado sus ejércitos. Se había arrastrado fuera de las profundidades del inframundo mismo. Su mismo nombre indujo reverencia entre los mortales y los semidioses por igual. Sin embargo, si tuviera que vivir todo eso de nuevo, se negaría en un santiamén. ¿Por qué? Cualquiera pensaría que estaría orgulloso de sus logros y, hasta cierto punto, lo estaba. A pesar de que por lo general mostraba una imagen de anciano melancólico, tenía un orgullo que estaba grabado profundamente en sus huesos. Pero toda su vida le habían dicho qué hacer. No era más que un juguete en manos de seres que afirmaban tener sabiduría divina pero que aún eran mezquinos e infantiles. Con toda su fuerza y poder había luchado contra muchos, pero nunca había luchado por sí mismo. Sus ojos parpadearon con rabia al recordar el recuerdo de la noche en que decidió vengarse de Zeus a través de él. Ella lo había vuelto loco. Lo suficientemente loco como para matar a su esposa e hijos. El recuerdo de él arrodillado ante el cuerpo de su hija, con las manos cubiertas de sangre, estaba grabado a fuego en su cabeza, para nunca irse. Lo perseguiría por el resto de su vida inmortal. Grandes grietas comenzaron a extenderse bajo sus pies, y el suelo a kilómetros de distancia retumbó. Con una respiración profunda, rápidamente se calmó para no reducir toda la isla a escombros. Realmente no tenía la intención de perder el control, pero los músculos de su pantorrilla se contrajeron cuando se perdió en la ira. A veces, su fuerza divina era una molestia. Suspiró y levantó un artilugio de metal que tenía un poco de bronce celestial. Fue un regalo del propio Hefesto. Lo empujó un poco y con el sonido de los engranajes girando, una pantalla virtual parpadeó, mostrando a un niño de 5 años, que parecía una versión en miniatura de sí mismo, esquivando los golpes de un Glenjare. Heracles nunca pensó que Athos pudiera esquivar un golpe, y mucho menos tantos. Todo lo que había intentado hacer era dejar que Athos experimentara el mundo en toda su injusticia. Saber que las cosas no saldrían como esperabas todo el tiempo solo beneficiaría a su hijo y unos días de sobrevivir solo en la naturaleza junto con un encuentro con un monstruo le enseñarían precisamente eso. Heracles tenía la intención de intervenir cuando el Glenjare lanzara su primer puñetazo y luego sermoneó a Athos sobre cómo uno siempre debe estar alerta y que no siempre estaría allí para bloquear el puñetazo de un monstruo por él. Pero tenía la sensación de que si dejaba pelear a Athos, vería algo sorprendente y, a diferencia de la predicción de un mortal, la premonición de un dios generalmente era cierta. Los ojos de Heracles se agrandaron cada vez más cuando vio que Athos mostraba una gran conciencia del espacio de batalla y técnicas de combate decentes. No parecía que fuera su primera pelea en absoluto. ¿Se coló el chico en el bosque sin mi conocimiento? Pensó, pero luego negó con la cabeza. No, eso era imposible. Observó cómo Athos se aprovechaba de la ingenuidad del Glenjare, dejando caer un árbol sobre sus hombros, pero pareció que no fue suficiente para derribarlo, ya que salió disparado de su prisión de madera y se lanzó hacia adelante. Heracles apretó los dientes, provocando más terremotos en miniatura cuando vio que Athos era aplastado como una mosca, pero no interfirió. Si lo hacía, anularía cualquier esfuerzo que su hijo hubiera hecho para sacrificar al monstruo. Sabía que era una razón estúpida, pero solo estaba convenciéndose a sí mismo. A decir verdad, en el fondo de su corazón, solo quería ver de qué era capaz su hijo, incluso si lo ponía en peligro. Se teletransportó a donde yacía su hijo y agitó su mano, curando sus heridas. La hinchazón de Athos retrocedió y dejó escapar un suspiro de satisfacción cuando la energía divina llenó su ser. Ahora parecía un niño tomando una siesta en lugar de uno que acaba de matar a un monstruo. En el rostro de Heracles brotó una rara sonrisa, pero cuando notó la sangre seca en el rostro de Athos, desapareció rápidamente. Tal vez no era tan buen padre como pensaba que era. Un dolor de cabeza palpitante recibió a Athos después de despertar de una extraña pesadilla de caras gigantes que le decían cosas bonitas. Se encontró en una cama blanda mirando un techo de madera. Miró a su lado y encontró un vaso grande lleno hasta el borde con un líquido que parecía miel. Lo agarró y notó que estaba frío al tacto. Tomó un sorbo con cautela y su boca fue recibida con la más maravillosa explosión de sabores.
Era como si alguien hubiera tomado todos los alimentos que Athos había disfrutado alguna vez, los hubiera mezclado y condensado en este líquido celestial. Había sabores que no deberían ir juntos, pero lo hicieron. Lo llenó de energía y calmó sus nervios deshilachados. Sin perder tiempo, instantáneamente se lo tragó sintiéndose decepcionado cuando vio el fondo del vaso. Eso es néctar, la bebida de los dioses, y a juzgar por tu expresión, me atrevo a decir que lo has disfrutado. Maldiciendo para sus adentros, Athos se dio la vuelta y encontró a su padre de pie junto a su cama. Heracles tenía la costumbre de teletransportarse al azar junto a él o detrás de él. Fue bastante molesto. «Padre. ¿Estás aquí?», dijo, luciendo un poco molesto. Este hombre no tenía respeto por la privacidad. «Entiendo que estés enojado, pero la prueba era necesaria». «Me lo agradecerás más tarde», dijo Hércules, confundiendo la expresión de Athos con la de que estaba enojado por haber sido arrojado a una batalla cercana a la muerte, que de hecho lo estaba. Athos casi resopló. Podía oler la mierda en esa oración, pero parecía que Heracles se estaba tranquilizando a sí mismo más que nada. Asintió a regañadientes, porque la pelea lo había despertado de una bofetada, tanto en sentido figurado como físico. Ya no podía perder el tiempo. Tenía que hacerse más fuerte. Te enfrentaste a un monstruo contra el que ningún semidios de tu edad habría sido capaz de luchar. Incluso un semidios del doble de tu edad habría luchado mucho y habría muerto en lugar de matar a la criatura. Por lo tanto, es justo que seas recompensado. Los ojos de Athos perdieron el disgusto anterior y brillaron de excitación. Esto era lo que había estado esperando. «Sígueme», dijo Heracles, antes de darse la vuelta y salir por la puerta. Athos saltó rápidamente de la cama y siguió a su padre fuera de la casa de madera, a un gran campo abierto desde el que se podía ver fácilmente la playa y el océano. Heracles se detuvo y se dio la vuelta para mirar a Athos, con las manos a la espalda. «Antes de recibir tu recompensa, debes terminar tu entrenamiento. Pero no te preocupes, la espera valdrá la pena, créeme». «¿Entrenamiento?». Athos ladeó la cabeza, confundido. Él no podría querer decir, «te enseñaré a pelear». Te enseñaré un arte marcial que, aunque ahora se perdió en la inmensidad del tiempo, reinaba supremo. Un arte marcial que cree, continuó Heracles, con una sonrisa adornando su hermoso rostro. Pancracio, susurró a Athos, 7 años. 7 malditos años. Ese es el tiempo que le tomó a Athos completar su entrenamiento. Había sido entrenado en numerosas armas, desde espadas, lanzas y dagas, hasta armas poco ortodoxas como martillos, hachas y la favorita de su padre, el garrote. Su padre estaba bien versado en casi todas las armas, pero sobre todo se destacó en espadas y tiro con arco. Si bien quería que Athos siguiera sus pasos, Athos prefería usar martillos y hachas, ya que disfrutaba la sensación de usar la fuerza bruta para pulverizar monstruos, y usar un garrote lo hacía sentir como un bárbaro. También descubrió que Pancration, el arte marcial de Heracles, era sorprendentemente similar a Ma, aunque más centrado en el agarre y la lucha libre. Por lo tanto, pudo aprenderlo con bastante rapidez y lo dominó a un nivel bastante alto en 2 años, debido a la gran experiencia de su padre. Los 5 años restantes se gastaron en armas y luchando contra monstruos. Muchos monstruos. Amisbaena, Dracaenare, Gripons, pequeños, y Mirmeques. Los había combatido a todos y los había enviado de vuelta a las profundidades del Tártaro. Después de 7 años, ahora medía 5'8" y su crecimiento acelerado apenas comenzaba. Era bastante alto en su vida pasada, pero no podía compararse con Heracles, que medía 2 metros. Su cabello había crecido más y 7 años de entrenamiento le habían dado una figura delgada y poderosa que comenzaba a mostrar algo de musculatura. Pero lo que más creció fue su fuerza. Ahora era completamente sobrehumano, incluso para los estándares de los semidioses. Cortesía de tener los genes de Heracles. Bueno, los dioses no tienen ADN, pero esa es otra historia. Ahora podía perforar fácilmente el acero y levantar hasta 5 toneladas, lo que lo dejó extasiado. No se sentía débil en lo más mínimo. Incluso su factor de curación había crecido a lo largo de los años y podía ignorar pequeñas heridas con bastante facilidad. Sin embargo, no estaba cerca de su padre cuando era un semidios y estaba en su mejor momento. Mientras Heracles era todavía un mortal, había luchado contra el mismo Apolo y el combate terminó en empate. ¿Qué nivel de fuerza era ese? Bueno, Apolo no usó su autoridad divina y sus otras habilidades piadosas. Fue solo una batalla de fuerza. Aún así, luchando contra un dios mayor cuando todavía era un semidios, no se había convertido en inmortal por nada.
Cuando terminó su entrenamiento, le preguntó a su padre si finalmente podría aventurarse en el mundo. Ya tenía 12 años y no podría convertirse en un dios si estuviera atrapado en esta isla toda su vida. Le tomó algún tiempo, pero logró persuadir a Heracles, quien accedió a dejarlo salir de la isla, si lograba derrotar a 2 cíclopes con las manos desnudas. Solo un loco le diría eso a un niño de 12 años, pero aceptó el desafío. Un cíclope de piel roja de 10 pies avanzaba lentamente. Balanceó su gran brazo hacia un joven de cabello negro, su mano extendida y su fuerza haciendo silbar el aire. Sin embargo, el granuja de pies ligeros esquivó rápidamente hacia atrás, esquivando por poco sus dedos. Así es. Muéstrales, Sump. Nosotros, los hijos de Magasket, no caemos tan fácilmente. Gritó otro cíclope de aspecto similar. Haré exactamente eso, hermano. Aplastaré a este enano. Si no, mi nombre no es Sump. Declaró el cíclope, golpeándose el pecho, mirando a su hermano, Torque, quien estaba atado con cadenas de oro, mientras un hombre alto con un quitón blanco estaba de pie junto a él. Deseaba hacer pedazos a ese hombre, pero era un dios. Uno poderoso en eso. Lo había arrebatado a él y a su hermano de su madre, Majunta. También acababan de atrapar a un hijo de Hermes. ¿Tenía alguna idea de lo difícil que era atrapar a esos bastardos? Estaban buenísimos. Pero justo antes de que pudiera hundir los dientes en la carne del semidios, habían sido secuestrados y se les había prometido la libertad si lograban vencer al hijo del dios en combate. Miró al semidios frente a él con asesinato en su único ojo junto con cierta anticipación. Después de todo, nunca se había comido a un hijo de Heracles. Athos gruñó mientras esquivaba un golpe salvaje. No esperaba que los 2 cíclopes fueran variantes del norte. Los cíclopes hiperbóreos, del norte, eran más inteligentes que sus contrapartes del sur y su fuerza residía en sus talentos de construcción, como la toga de fibra de vidrio que llevaba Sump. Probablemente lo elaboró él mismo. Aunque todavía eran increíblemente fuertes físicamente como todos los demás cíclopes, no era su fuerte. Athos desconfiaba de la astucia de los cíclopes, pero al instante dudó de que los cíclopes hiperbóreos fueran realmente inteligentes cuando Sump pinchó el pecho y le prometió a su hermano que lo convertiría en pasta de carne. Casi podía escuchar la voz fantasmal de su papá gritando: "Nunca quites los ojos del enemigo". Se lanzó hacia adelante aprovechando que el cíclope miraba hacia otro lado y con 2 grandes saltos apareció frente a Sump. Mientras se movía, fingió dar un puñetazo al hígado del cíclope que le llegó a la cabeza. Cíclops, sorprendido, usó sus codos para bloquear, pero Athos usó su velocidad para deslizarse a través del espacio entre sus piernas y agarrar su tobillo. Usando con su fuerza tiró e hizo que el monstruo cayera de rodillas. Ahora estaba detrás del monstruo gigante y rápidamente saltó sobre su espalda, desatando 3 golpes que casi hicieron que el monstruo se plantara de cara. Sumidero conmocionado, ahora desorientado y dolorido, trató de agarrar a Athos, que todavía estaba boca arriba. Eso fue un error. Athos inmediatamente agarró la gigantesca mano roja y la rodeó con el cuello de Sump, lo que hizo perder el equilibrio al cíclope y lo hizo colapsar. Luego colocó su pierna detrás del cuello del cíclope y tiró de la mano, dislocándole el hombro y asfixiándolo con su propio brazo. Miró a su padre ya que tenía al cíclope retorciéndose bajo sus pies. Heracles suspiró y le arrojó a Athos una daga familiar de bronce con un filo dentado. Lo agarró con la mano derecha y lo hundió profundamente en el cerebro del cíclope, deteniendo sus gritos de dolor y convirtiéndolo en polvo, para consternación de Torque. ¡No! Sumidero. No puedes convertirte en polvo. Mamá te matará. Gritó Torque, el miedo llenando sus ojos, pero Heracles movió su dedo y las cadenas doradas desaparecieron arrojándolo hacia Athos. El cíclope se levantó rápidamente y se encontró cara a cara con el semidios, que fácilmente desempolvó a su hermano, y se encontró con una sonrisa que solo podía pertenecer al mismo diablo. «¿Comenzamos?», dijo Athos, su dedo recorriendo el filo de la daga. Unos minutos y otro cíclope muerto después, Athos se desempolvó la túnica mientras se frotaba el brazo izquierdo. Torque fue un poco más rápido que Sump, y su puño lo había cortado levemente, pero su factor de curación se encargó de eso. Guardó su daga y caminó con confianza hacia su padre y lo miró fijamente a los ojos. «¿Tu promesa?», dijo, esperando que Heracles no le dijera que se fuera a la mierda. Dios ha tenido el hábito de hacer eso. Las cejas de Heracles se contrajeron, una peculiaridad que tanto él como Athos tenían cuando estaban molestos. «Bien. Te lo has ganado. Tenía la intención de dejarte ir de todos modos».
No puedes convertirte en un héroe si te quedas aquí para siempre. Espera que... Entonces, ¿por qué tú? Heracles levantó la mano para silenciar a Athos. Quería asegurarme de que conocías la fuerza de los monstruos que hay por ahí. Pero era innecesario. Tu dominio en el combate me ha sorprendido incluso a mí. Ahora es el momento de la recompensa que te prometí hace 7 años, dijo. Athos se animó de inmediato. ¿Cuál fue la recompensa? Heracles lo había colgado frente a él para motivarlo cuando estaba pasando por un entrenamiento agotador, pero nunca lo había visto ni escuchado una pista de lo que podría ser. ¿Podría ser una bendición? ¿Un arma mítica? ¿Un suministro de néctar para toda la vida? Heracles sacó un anillo de piedra negra agrietado. Toma, dijo como si estuviera siendo extremadamente generoso. ¿Eh? El rostro de Athos pasó por un torbellino de emociones mientras miraba el anillo de piedra en la mano de su padre. Sorpresa, confusión, incredulidad y negación pasaron por su rostro estupefacto. ¿No estás hablando en serio, verdad? Dijo, esperando que esta fuera la idea de broma de su padre. No bromeo, dijo Heracles con cara de póker. Athos entrecerró los ojos y miró fijamente a su padre, pero era realmente difícil saber si hablaba en serio o no, ya que casi siempre tenía una perpetua cara de perra en reposo que cuidaba cuidadosamente durante más de 3 milenios. ¿De verdad me estás diciendo que 7 años de entrenamiento solo me dan un anillo de piedra? ¿Uno roto además? Por favor, dime que es un arma elegante. Justo cuando Athos estaba a punto de terminar su oración, el anillo en la mano de Heracles retumbó y salió disparado, precipitándose hacia él. Mierda. Pensó. Fue demasiado rápido para esquivarlo, pero logró levantar los brazos, cubriendo su cabeza. Pero era innecesario, porque el anillo no parecía querer lastimar a Athos. Simplemente se deslizó en el dedo índice de su mano derecha, encogiéndose ligeramente para un mejor ajuste. Después de ajustarse a su nueva posición, emitió una luz oscura, su superficie de piedra se desintegró revelando una superficie metálica brillante debajo y adquiriendo un tenue brillo metálico negro. Por instinto, trató de sacarlo, pero incluso con su fuerza sobrehumana, no se movió ni un poco. Casi parecía estar soldado a su carne, y al ver que el anillo prácticamente se convertía en parte de su cuerpo, Athos empezó a entrar un poco de pánico. Se suponía que esto iba a pasar, dijo un desconcertado y ligeramente aterrorizado Athos, mirando hacia arriba para encontrar a un Hércules igualmente confundido mirándolo fijamente. No. Nunca había visto esto antes. No se suponía que hiciera nada de esto, dijo Heracles, caminando hacia adelante y examinando la mano de Athos. Se suponía que era un arma que adquirí durante la gigantomaquia. Podría transformarse en un martillo de bronce celestial y volver a su dueño si se pierde. Lo usé para golpear la cabeza gigante de Porpirión. Oh, esos eran los días. Oh, era un arma. ¡Genial!, intervino Athos. Un arma era de vital importancia para un semidios, ya que era una de las principales formas en que podían deshacerse de los monstruos. De hecho, sus puños desnudos podrían derrotar a un monstruo, pero sería inmensamente difícil acabar con él solo con sus manos. Sí. Uno muy poderoso en eso. Con razón, porque me lo dio un dios, dijo Heracles. ¿Un dios? ¿Fue una recompensa?, preguntó Athos, un poco sorprendido porque a Hércules no le gustaban tanto los olímpicos. No, Heracles negó con la cabeza. Fue un intercambio. Solía empuñar una espada llamada Anaclusmos en ese momento. Era una hoja fina. Fue forjada en los fuegos del monte Etna y enfriada en el río Lete. Pero como la espada extrajo su poder del océano, atrajo a Poseidón. Dado que podía arruinar su reputación con solo arrebatarle el arma a un semidios, me dio el anillo como compensación en su lugar. Athos no supo qué responder a eso, porque acababa de escuchar la historia de una de las armas, si no la más importante. Fue ejercido por el protagonista, Perky, después de todo. Sabía que Zoenipsade, una de las hijas de Atlas, le dio a Heracles la espada, pero no sabía exactamente cómo terminó en las manos de Perky. Bueno, ahora lo sabía. ¿Tendrá el arma su misma apariencia? ¿Después del resplandor y todo eso?, preguntó Athos tentativamente. ¿Le gustaban los martillos? Sí. Era excelente para infligir daño de fuerza contundente contra enemigos con armadura, pero con su fuerza, sus manos podían hacer lo mismo, aunque con menos fuerza. Por lo tanto, un hacha hubiera sido más adecuada para él. No lo sé. Tal vez hayan ocurrido algunos cambios. La única forma de saberlo es cuando lo convocas, respondió Heracles, frotándose la barbilla. ¿Y cómo lo invocó exactamente?
Preguntó Athos. Responde a tu intención. Simplemente desea que aparezca y aparecerá, respondió Heracles, sus ojos brillando con cierta anticipación. Al oír eso, Athos cerró los ojos y se concentró durante unos segundos. Inmediatamente, el anillo se estremeció y se transformó en un arma grande que encajaba perfectamente en sus manos. Medía unos 131 centímetros, 4 o 3 pies. Lo primero que notó fue que se parecía mucho a Stormbreaker, pero con un mango metálico. La parte delantera del arma era una hoja de hacha, tan afilada que parecía casi cortar el aire, mientras que la parte trasera del arma terminaba en un lado de martillo que podía causar un daño inmenso a los enemigos con armadura. Sorprendentemente, en lugar de bronce celestial, la hoja del hacha y el lado del martillo parecían estar hechos con hierro estigio, otro metal mágico que podía dañar a los monstruos y que generalmente se encontraba en el inframundo, se refina en el río Styx, y el mango estaba hecho de una extraña aleación de un extraño metal plateado y algo más de hierro estigio. Esto le dio al hacha un color negro metálico con un tinte púrpura, y el mango tenía un tono ligeramente más claro. Pero la parte más extraña fue la gema azul brillante incrustada entre la hoja del hacha y el hachalado del mar. Tenía líneas azules luminosas que se extendían desde él, enrollándose alrededor del mango metálico, dándole al hacha un aspecto etéreo. Joder, pensó Athos con la boca abierta, mirando la obra maestra de artesanía que tenía en las manos. ¿No se suponía que esto era un martillo? ¿Qué había hecho para cambiar la composición de un arma antigua? ¿Y cómo podría sostenerlo en primer lugar? ¿No deberían ser solo las criaturas y los semidioses del inframundo capaces de empuñar armas de Estigia Nirón? Esto no tiene precedentes, murmuró Heracles, sus cejas casi desapareciendo en su cabello. Nunca antes había visto algo así en su larga vida inmortal. ¿Cómo podría un arma previamente normal cambiar completamente su composición hasta el punto en que no había absolutamente ninguna similitud? El hacha también parecía más poderosa y robusta que el martillo. ¿Tiene nombre? Logró tartamudear Athos, sacándose de su ensimismamiento. No. Por un lado, no creo que sea correcto usar su nombre anterior, ya que ahora es demasiado diferente tanto en poder como en forma. Aún así, el martillo, por extraño que parezca, no poseía un nombre en primer lugar. Dijo Heracles, mirando la gema azul que palpitaba ligeramente. ¿No tenía nombre? ¿Cómo es eso? Athos frunció el ceño. La mayoría de las armas tenían un nombre porque los nombres tenían poder. Ningún héroe que se precie usaría un arma sin nombre. Incluso si lo hicieran, primero le darían un nombre antes de usarlo para matar monstruos y hombres. Hay dos razones por las que un arma permanecería sin nombre. Una razón es que el arma está defectuosa y, por lo tanto, falla, o si el arma está incompleta, explicó Heracles, levantando dos dedos. ¿Qué? ¿El hacha está incompleta? Balbuceó Athos. ¿Cómo es posible que algo tan hermoso esté incompleto? ¿Qué más se le podría agregar? Heracles asintió solemnemente. Eso es de hecho lo que me dijo Poseidón. Todavía era un arma poderosa, así que no me importaba. Pero también me dio más información. El arma no fue fabricada por los cíclopes de Poseidón, ni por Hefesto, sino por Telequines, los armeros que fueron arrojados a las profundidades del Tártaro. Telequines, susurró Athos para sí. Tenían hocicos de perro y aletas que terminaban en dedos con garras. Su piel y cuerpo eran lisos y negros como focas. Eran excelentes herreros que podían competir con gente como Hefesto y el cíclope mayor, pero Zeus los arrojó al Tártaro debido a su uso de la magia oscura. Forjaron armas míticas e incluso fueron responsables de volver a forjar la guadaña de Cronos durante la Segunda Guerra de los Titanes que Perky ayudó a detener. Quizás tendría que encontrarlos para descubrir los secretos detrás de su hacha. No hablemos de ellos. En cambio, ¿qué tal si nombras tu hacha? Ser el primero en nombrar tu propia arma aumentaría tu familiaridad con ella. Heracles interrumpió los pensamientos de Athos. ¿Puedo nombrarlo? Pensé que estaba incompleto, dijo Athos, confundido. Puede estar incompleto, pero aún es digno de un nombre. Es lo suficientemente poderoso, refutó Heracles. Athos pensó por un momento, su mente recordó a un hombre tatuado enojado con un hacha y su niño atrevido. Sonrió y miró el hacha negra metálica en sus manos. Leviatán, dijo, y el brillo de la gema se intensificó muy levemente. Athos se frotó el anillo en el dedo mientras yacía en una bañera caliente y humeante. El anillo de Leviatán ahora tenía una pequeña gema azul incrustada con tenues líneas azules brillantes que se enrollaban alrededor de su totalidad.
Había cambiado su apariencia una vez más después de que él volviera su hacha a su forma de anillo. ¿Qué estás escondiendo?, susurró, mirando la roca azul pulsante en el anillo de metal. Lo más discordante ni siquiera fue el hecho de que el martillo de bronce anterior se había transformado en un híbrido hacha-martillo, sino que pudo sostenerlo. Estaba hecho de hierro estigio. Un metal que solo podían empuñar las criaturas del inframundo o los hijos de Hades, el dios de los muertos o Thanatos, el dios de la muerte. Seguro que no tenía sangre del inframundo en él, o eso es lo que afirmaba rotundamente su padre. Él no lo sabría, porque nunca había conocido a su madre. Tal vez había una posibilidad de que ella fuera un semidios, pero era poco probable. Realmente no podía imaginar que su padre se sintiera atraído por un semidios de los tres grandes, pero no descartó esa posibilidad por completo. Después de todo, él era un dios y ellos no eran los mejores ejemplos de una familia normal. Bueno, por lo menos son una familia bien unida. Ares puede dar fe de eso, pensó Athos, riéndose de su estúpido chiste. Suspiró y sacudió la cabeza, levantándose, lamentando su roto sentido del humor. Probablemente debería dejar de perder el tiempo y prepararse. Hoy fue un gran día. El día que consigue finalmente dejar la isla. Rápidamente se limpió antes de envolverse en una toalla y caminar hacia el espejo. Miró a la superficie reflectante y un par de ojos azul eléctrico le devolvieron la mirada, su cabello negro le llegaba hasta el cuello. Tenía piel cobriza y facciones afiladas, con un cuerpo bastante cincelado debido a su infernal entrenamiento. Honestamente, con su altura y apariencia, podría pasar fácilmente por un niño de 14 años, algo que sería útil para salir al mundo. Realmente no quería que los adultos lo detuvieran en la calle preguntándole dónde estaban sus padres. Tampoco quería cortar su sedoso cabello negro, así que lo ató en una cola de caballo para evitar que estorbara sus batallas. Luego usó un chándal negro ajustado con un diseño azul porque era cómodo y lo más importante, iba bien con sus ojos y su anillo. Le gustaba verse bien, después de todo. Agarró su mochila que estaba llena de todo lo que pudiera necesitar en el mundo exterior. Comida, dinero mortal, dracmas, algo más de ropa y un teléfono para emergencias. Era un Nokia 9100, un modelo que fue popular a principios de la década de 2000, lo que le dio una idea de qué año probablemente era. Todo lo que esperaba era que la guerra de los titanes aún no hubiera comenzado porque no quería verse arrastrado a ella cuando solo tenía 12 años. Su papá nunca le dijo qué año era, lo que realmente lo molestó. Su respuesta siempre fue, no es necesario. Concéntrate en tu entrenamiento, chico. No quiero que me avergüences muriéndote a unas Dracaenae sin nombre. Era frustrante, pero no podía hacer nada al respecto. Aunque sería increíblemente útil, sabía que tenía que evitar usar el teléfono, ya que equivalía, como dijo Perky con tanta elocuencia, a enviar una señal a un monstruo para que pueda reorganizar tu cara. Guardó el teléfono, se puso un par de zapatos cómodos y salió de la cabaña de madera en la que vivía y se dirigió a la playa. Era bastante temprano en la mañana, y mientras caminaba hacia donde estaría su padre, miró alrededor de la isla donde había construido muchos buenos recuerdos. Los recuerdos de lesionarse y casi morir fueron los más frecuentes. Había crecido mucho aquí. Pasar de ser apenas capaz de derrotar a un Blenjare a darle una paliza a un cíclope hiperbóreo. Fue una buena experiencia que lo preparó bien, pero ahora era el momento de que él realmente usara lo que había aprendido. Athos tenía dos goles. Para crecer más fuerte y convertirse en un dios. Desafortunadamente, no tenía idea de cómo hacer ninguno de los dos. Claro, solo tenía 12 años, y su fuerza continuaría creciendo durante bastante tiempo y eventualmente se convertiría en un semidios inmensamente fuerte, pero entonces ¿qué? Había cientos de dioses que aún podían matarlo con un chasquido de dedos, y mucho menos los semidioses de los tres grandes que podían controlar los elementos a voluntad. Se estrujó el cerebro buscando cualquier cosa que pudiera usar para volverse más fuerte y lo que haría cuando se aventurara por primera vez al mundo exterior. Sabía que no quería ir inmediatamente al campamento mestizo. Después de todo, no había nada que pudieran enseñarle y terminaría siendo un peón de los dioses. Pero, ¿dónde más podría ir? No podía simplemente deambular por las calles, siendo atacado por monstruos todos los días. Incluso quería volverse más fuerte, pero no quería depender de las bendiciones de los dioses, porque rogar por el poder realmente no le sentaba bien. ¿Y sería realmente su poder si pudiera ser revocado en cualquier momento? Él no lo creía así. Suspiró para sí mismo como sus zapatos se clavaron en la arena blanca.
¿Podría un semidios incluso crecer más fuerte sin la bendición de Dios? ¿Y por qué podría manejar Estigia Nirón? ¿Y cuáles eran los secretos detrás de su hacha Leviatán? Tenía tantas preguntas, pero ninguna respuesta. Preguntas, preguntas. Espera. Preguntas. Athos se animó al recordar algo, o más bien alguien que podría ayudarlo. Alguien que posiblemente tenía omnisciencia y era mayor que el propio Poseidón. Nereo, el viejo del mar. Era una deidad marina que los semidioses solían buscar cuando necesitaban respuestas. Incluso su padre lo conoció y obtuvo su ayuda, pero en realidad obtener una respuesta del dios del mar era una tarea hercúlea en sí misma. Para ningún dios sería tan generoso como para dar información de buena gana. Además, ese viejo era tan resbaladizo como una anguila, porque literalmente podía transformarse en uno. Athos sonrió. Ahora tenía una vaga idea de cómo lograr sus objetivos. Conoce a personas con habilidades proféticas y dales las respuestas. El único problema que vio con este enfoque fue captar la atención de los atletas olímpicos que absolutamente no quería. Pero, eventualmente tendría que encontrarse con ellos si caminaba por el camino hacia la divinidad. Pasaron unos minutos más mientras continuaba caminando penosamente por la amplia playa antes de ver una figura solitaria en la distancia. Su padre estaba en su lugar habitual, mirando al mismísimo horizonte. Pero, sus hombros estaban un poco hacia abajo, su postura no era tan inquebrantable como de costumbre. Athos corrió rápidamente hacia su padre, su emoción palpable. «Padre, estoy listo. Padre, estoy listo», dijo Athos, la emoción prácticamente se le escapaba de los ojos. Realmente estaba cansado de estar encerrado en la isla. Heracles se giró para encontrar a Athos a punto de dar brincos de felicidad y lo miró de arriba abajo, arqueando una ceja al notar su chándal. Sabía que llegaría a este momento. «No eres de los que se conforman con una vida sin emociones», dijo. Athos asintió con la cabeza. Le habían dado una segunda oportunidad, y no la desperdiciaría esta vez. Prefiere morir tratando de lograr sus objetivos que no hacer nada. «Ya veo», dijo Heracles, su rostro sombrío. «Yo también era como tú cuando era joven, lleno de empuje y ambición, lleno de la necesidad de probarme a mí mismo. ¿Sabes? Una vez me ofrecieron una elección. Una elección entre una vida de comodidad o una vida de dificultades. Y la gloria. Elegí lo último. Quería ser un héroe, después de todo», continuó. «Elegí las dificultades y la gloria, porque era un semidios, un hijo de Zeus. Podía luchar contra dioses y matar monstruos antiguos. ¿Qué dificultades podría enfrentar?», pensé. Y ahora, mira cómo terminé. Mi primera familia, muerta. Asesinada por el hombre que amaban. Fui enloquecido por mi herencia, por la reina de los dioses debido a los celos. Tuve que sufrir 12 penitencias forzadas. Por un rey que me odiaba hasta la médula, por un acto que yo no cometí. Fui asesinado por mi segunda esposa, quien me hizo usar una camisa forrada con sangre ácida de centauro y luego se ahorcó debido al dolor. Entonces yo me quemé en una pira para librarme del dolor y morir en mis propios términos, pero después de todo lo que hice y logré, me convertí simplemente en un dios menor y me obligaron a servir a la mujer responsable de mi locura y de la muerte de mi primera familia. Maldita sea, los dioses son unos gilipollas, pensó Athos al ver la expresión angustiada de su padre mientras narraba su vida. Sabía que no se preocupaban por los mortales y los veía como nada más que juguetes, pero verlos en persona realmente los consolidó en la posición de personas que debo evitar. Heracles colocó una gran mano sobre el hombro de Athos e inclinó la cabeza para quedar a la altura de los ojos de Athos. «Te digo esto no para desanimarte de lo que quieres lograr, sino como una advertencia. Seré franco, me molesta que los dioses me hayan hecho pasar por eso. Me molesta el hecho de que tuve que estar a la altura de las expectativas de mi padre. Me molesta el hecho de que fui nombrado un gorila glorificado para los atletas olímpicos que arruinaron mi vida. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, sé que la culpa es mía, porque fui yo quien tomó la decisión de matar monstruos para la fama y la gloria. Así te lo suplico, hijo mío. Piensa cuidadosamente en las elecciones que hagas en tu viaje, porque te encontrarás con opciones fáciles, difíciles y que te harán dudar. Todo lo que espero es que no te arrepientas de nada de lo que hagas, porque el arrepentimiento puede consumirte, como me ha consumido a mí. Entonces, dime, ¿realmente quieres ser un héroe?». Athos quedó atónito por el discurso de Heracles. Podía sentir la preocupación de su padre de que terminaría como él, roto y lleno de arrepentimiento, pero ya había sentido ese horrible sentimiento en su vida pasada.
Sabía los riesgos que venían con sus objetivos y aún preferiría morir tratando de convertirse en un dios que vivir una vida mundana. Se armó de valor y respondió, no. Las cejas de Heracles se dispararon, sin esperar esta respuesta. ¿Qué? ¿Quiero convertirme en un dios?, aclaró Athos. No tenía sentido mentirle a su padre, y no era ningún secreto que todos los semidioses deseaban la inmortalidad. Excepto quizás Perky, quien en realidad rechazó la oferta por una promesa que se rompió en unos pocos meses. Pasaron unos segundos en completo silencio antes de que Heracles se echara a reír. ¿Sí? Así es como deberías ser. Bien. Bien. Explotó su padre, con una gran sonrisa brotando en su rostro previamente apagado. Ahora, no me he reído en mucho tiempo. Pero de nuevo, hijo mío, debo advertirte, la ambición es buena, pero demasiada ambición puede arruinarte. Athos asintió. Sabía que estaba siendo increíblemente ambicioso. Perseguir la divinidad sin la bendición de un dios. Algunos incluso pueden decir que lo que él quería era imposible, pero sería fiel a sí mismo. Y nunca sabría si podría tener éxito si nunca lo intentara. Bien. Antes de que te envíe afuera, tengo algo que darte. Tómalo como un regalo de un padre preocupado, dijo Heracles, materializando una gran moneda de oro en su mano. Esta moneda te permitirá teletransportarte de regreso a esta isla si alguna vez tienes ganas de visitarla, pero solo una vez. Eso sí, no te sacará de ninguna batalla, porque lleva bastante tiempo cargarla, explicó. Colocando la moneda en la mano de Athos, que Athos prontamente examinó con deleite. Reflejaba la luz del sol y tenía un intrincado tallado de piel de león en ambos lados. Trazó sus dedos sobre la talla de la moneda. ¿Era este el símbolo de su padre?, pensó. ¿Llegaría a luchar contra el león de Nemea? Imagina que se convirtió en un traje antibalas. Eso sería enfermizo. Ahora, ¿a dónde quieres que te teletransporten? Oh, sé que conoces el mapamundi. Te he visto pasar por eso. ¿Quieres ir al campamento mestizo? Ahí tienen otros como tú, ya sabes, habló Heracles, interrumpiendo el ensueño de Athos de andar con un traje antibalas como John Wick. No. Ya sé a dónde quiero ir. San Francisco, California, respondió. Quería ir allí porque era donde estaba Nereus, y donde comenzaría sus primeros pasos para alcanzar la divinidad. Una elección interesante de hecho, sonrió Heracles, con una mirada de complicidad en sus ojos. Levantó la mano y una luz dorada parpadeó entre las yemas de sus dedos. Recuerda, Athos, eres el hijo de alguien que una vez fue el semidios más poderoso del universo. Mantén la frente en alto y lucha siempre por ti mismo y por lo que crees. Athos sonrió, se llevó la mano derecha al pecho y se golpeó 2 veces antes de que la luz dorada lo envolviera. Era hora de patear el trasero de un monstruo. Heracles suspiró después de teletransportar a su hijo, mirando el lugar vacío en el suelo. Sabía que estaría bien, porque su hijo tenía un talento increíble en el combate. Demasiado talentoso. Nunca había visto a ningún semidios con tanto talento como su hijo, ni siquiera los hijos de Ares que nacieron guerreros, por lo que sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que el nombre Athos Apsifoun llegara al Consejo Olímpico. Miró al cielo y sintió la urgencia de hacer algo que no había hecho en milenios. Levantó su dedo. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.